Si alguna vez has sentido que caminas solo mientras todos los demás caminan en grupos, si has experimentado el dolor de relaciones que se desvanecen sin explicación, si te has preguntado por qué, mientras más cerca estás de Dios, más lejos parece estar todo el mundo, este mensaje es para ti. La soledad de los elegidos no es accidente, no es castigo, no es señal de que algo está mal, es diseño divino. Dios aparta a quienes ha marcado para propósitos específicos, y ese apartamiento, aunque doloroso, tiene razones precisas que la Biblia expone claramente. Moisés pasó 40 años solo antes de liberar a Israel. Juan escribió Apocalipsis en aislamiento total. Pablo fue 3 años a Arabia sin contacto humano. José pasó 13 años separado de todo lo familiar. Elías fue alimentado por cuervos lejos de toda civilización. El patrón bíblico es innegable. Aquellos que Dios elige para asignaciones significativas caminan temporadas profundas de soledad, no porque Dios es cruel, sino porque la soledad es el crisol donde Él forja a sus guerreros más poderosos. Hoy vas a descubrir 7 razones bíblicas exactas por las que los elegidos de Dios caminan solos. Razones que transformarán tu perspectiva de víctima a vencedor, de abandonado a apartado, de rechazado a seleccionado. Bienvenidos al canal Mensaje de Jesús, y el mensaje de hoy es este: 7 razones por qué los elegidos de Dios caminan solos. Estas no son teorías psicológicas ni opiniones humanas, son patrones bíblicos repetidos una y otra vez en la vida de cada persona que Dios usó poderosamente. Y al final de este mensaje entenderás por qué tu soledad actual no es el final de tu historia, sino el comienzo de tu destino, por qué el aislamiento que tanto duele es en realidad la preparación que tanto necesitas, y lo más importante, cómo administrar esta temporada solitaria para salir más fuerte, más ungido y más preparado para la asignación que Dios te confió antes de la fundación del mundo. Dale like a este video inmediatamente y comenta la ciudad desde donde nos ves. Esto declara que no eres víctima de tu soledad, sino estudiante en el aula de Dios. Tu interacción ayuda a que este mensaje alcance a otros elegidos que están siendo aplastados por aislamiento que no entienden. Comenta tu ciudad ahora. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: mi soledad tiene propósito divino, porque esta declaración cambia todo. Salmo 25, 16 y 17. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy afligido y solo. Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. David conoció esta soledad, y Dios lo encontró en ella. Escribe esa declaración porque necesitas creerla para sobrevivir las próximas 7 verdades. Razón número 1. Porque Dios te está aislando para revelación. La primera razón por la que los elegidos de Dios caminan solos es porque Dios está apartándote del ruido para darte revelación que no puede venir en medio de multitudes. Revelación específica, personal, transformadora, que cambiará no solo tu vida, sino la vida de miles a través de ti. Pero esa revelación solo viene en soledad, porque el ruido del mundo ahoga la voz de Dios. Las opiniones de las personas contaminan la dirección divina, y las distracciones constantes impiden que veas lo que Dios quiere mostrarte. Juan el apóstol experimentó esto de manera dramática. Apocalipsis 1:9 al 11. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Patmos, una isla prisión, aislamiento total, separado de todas las iglesias que amaba, de todos los creyentes que servía, solo, exiliado, aparentemente olvidado. Pero fue precisamente en ese aislamiento forzado que el cielo se abrió, y Juan vio lo que ningún otro apóstol había visto: el salón del trono de Dios, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los sellos, las trompetas, las copas, la caída de Babilonia, el regreso de Cristo,
el milenio, el juicio final, el nuevo cielo y nueva tierra. Todo el libro de Apocalipsis, la revelación más profunda de toda la Escritura. Vino en aislamiento, no en Jerusalén rodeado de apóstoles, no en Éfeso predicando a multitudes, en Patmos, solo, porque Dios no podía revelar esas cosas en medio del ruido. Juan necesitaba estar completamente apartado, sin distracciones, sin opiniones humanas, sin nada que compitiera por su atención, solo él y Dios. Y en ese espacio sagrado de soledad, Dios abrió dimensiones del cielo que permanecían cerradas para todos los demás. Vio el Cristo glorificado con ojos como llama de fuego. Apocalipsis 1:14. Vio el trono de Dios rodeado de arco iris. Capítulo 4:3. Vio los 24 ancianos postrándose. Vio los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Cada visión más intensa que la anterior, cada revelación más profunda, cada misterio más glorioso. Y todo esto vino porque estaba solo, aislado, apartado. El ruido de Éfeso habría ahogado la voz del Espíritu. Las demandas del ministerio habrían competido con la atención que la revelación requería. Las opiniones de otros apóstoles habrían filtrado lo que Dios quería mostrar puro. Entonces, Dios lo puso en isla prisión, donde no había escape, donde no había distracción, donde no había nada más que cielo abierto y corazón dispuesto. Y allí, en esa soledad forzada, Juan recibió lo que ningún otro apóstol recibió: revelación completa del fin de los tiempos. Esta es la primera razón de tu soledad. Dios te está aislando para revelación, no para castigarte, para hablarte, para mostrarte cosas que no puede mostrar en medio del caos, para darte dirección que las voces humanas contaminarían, para revelar propósito que las opiniones enterrarían. Gálatas 1:15 al 17 muestra el mismo patrón con Pablo. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Arabia, desierto, 3 años, solo, sin maestros humanos, sin conferencias apostólicas, sin validación de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el llamado de Pablo era único: apóstol a gentiles, revelación directa de misterios escondidos, y esa revelación no podía venir filtrada por humanos, tenía que venir directamente del cielo, en soledad, sin interferencia. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, ¿cómo identificas esta razón en tu vida? Primero, Dios cierra puertas inexplicablemente. Oportunidades que parecían perfectas se desvanecen. Segundo, personas se alejan sin conflicto obvio. Amistades simplemente se desvanecen. Tercero, sientes impulso profundo de estar solo, no depresión, sino hambre de soledad con Dios. Cuarto, cuando estás solo, Dios habla más claro que nunca. Versículos saltan de la página. Impresiones son más fuertes. Dirección es más clara. ¿Por qué Dios hace esto? Porque la revelación que te va a dar cambiará todo, y no puede dártela mientras estés rodeado de voces que la cuestionarían antes de que se arraigue. Oseas 2:14. Por tanto, he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios atrae al desierto para hablar al corazón, no como castigo, como intimidad, no como abandono, como invitación. El desierto es donde Dios susurra secretos que la multitud nunca escuchará. Permíteme darte un ejemplo moderno. Un pastor que conozco perdió todo su equipo ministerial en 6 meses, sin conflicto, sin drama. Simplemente todos encontraron otras oportunidades y se fueron. Quedó completamente solo, sin ayuda, sin staff, solo él y Dios. Estuvo tentado a amargarse, pero en lugar de eso, se encerró a orar. 6 meses de soledad profunda, y Dios le mostró una estrategia ministerial completamente nueva, una visión que nunca había visto, una dirección que revolucionó su iglesia.
Pero esa revelación solo vino porque todos los demás se fueron, porque Dios necesitaba su atención completa, sin distracciones, sin filtros humanos, solo Él y el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. Te está aislando para revelación. Entonces no pelees la soledad, abrázala. Pregúntate, ¿qué quiere Dios mostrarme que no puede mostrar en medio del ruido? ¿Qué dirección está esperando para dar que las voces humanas contaminarían? ¿Qué secretos del reino quiere susurrar que solo puedo escuchar en silencio? Tu soledad no es vacío, es espacio sagrado que Dios está llenando con revelación que cambiará tu destino. Comparte este video porque alguien necesita saber que su aislamiento no es abandono, sino invitación divina a revelación que transformará todo. Pero recibir revelación es solo el comienzo, porque la siguiente razón expone una realidad mucho más oscura sobre por qué caminas solo. Razón número 2. Porque el enemigo está atacando tu círculo. La segunda razón por la que los elegidos de Dios caminan solos no es divina, es demoníaca. El enemigo ataca estratégicamente tu círculo social, remueve personas clave, siembra división, planta traición. Porque sabe que si te aísla lo suficiente, te debilitará lo suficiente para renunciar. Esto no es paranoia, es guerra espiritual. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es contra personas, es contra fuerzas demoníacas que usan personas. Y una de las tácticas favoritas del enemigo es atacar relaciones, porque sabe que el aislamiento extremo lleva a desánimo extremo, y el desánimo mata más llamados que cualquier otra cosa. Job experimentó esto de manera devastadora. Job 2:11 al 13. Y 3 amigos de Job oyeron todo este mal que le había sobrevenido, y vinieron cada uno de su lugar para hacerle duelo y consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Y lloraron a gritos, y rasgó cada uno su manto, y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Vinieron a consolar. Pero Job 19:13 y 14 revela lo que realmente pasó. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos, como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. El enemigo no solo atacó la salud de Job, atacó su círculo, hermanos alejados, conocidos apartados, parientes detenidos, amigos olvidados, aislamiento total. ¿Por qué? Porque Job estaba siendo probado para testimonio eterno. Y el enemigo sabía que si lo quebraba en soledad, anularía ese testimonio. Versículo 19. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Íntimos amigos, los que conocían sus secretos, los que compartían su mesa, se volvieron contra él. Eso no es natural, es ataque demoníaco estratégico, porque el enemigo sabe que traición de cercanos duele más que ataque de enemigos. Salmo 55:12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. El ataque más efectivo viene de dentro, no de fuera. Y cuando eres elegido por Dios para asignaciones que amenazan el reino de las tinieblas, el enemigo plantará personas cerca de ti con el único propósito de traicionarte en el momento exacto donde más necesitas apoyo. Judas no fue accidente, fue ataque estratégico. Juan 13:2. Y cuando cenaban como el diablo, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El diablo puso en el corazón. Esa es estrategia demoníaca, usar personas cercanas para aislar al elegido. Entonces, ¿cómo identificas cuando tu soledad es ataque enemigo? Primero, traiciones inexplicables. Personas que juraban lealtad desaparecen sin razón. Segundo, división repentina.
Grupos que estaban unidos se fracturan dramáticamente. Tercero, aislamiento extremo. No solo algunas personas se van, todos se van. Cuarto, timing estratégico. El aislamiento llega justo cuando estás a punto de avanzar significativamente. Quinto, desánimo profundo. No solo tristeza, sino desesperanza que susurra ríndete. ¿Cómo vences este ataque? 4 armas. Primera, reconócelo como guerra, no como fracaso personal. No son las personas, es el enemigo usando personas. Segunda, perdona rápidamente. La amargura es veneno que mata tu unción más rápido que el aislamiento. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Perdonar rápido cierra la puerta al diablo. Amargura la abre. Tercera, busca a Dios más intensamente. Cuando humanos te abandonan, Dios se acerca. Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. El abandono humano es invitación divina a intimidad más profunda. Cuarta, declara la palabra sobre tu situación. Cuando el enemigo susurra estás solo, declara Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando susurra todos te abandonaron, declara Hebreos 13:5. No te desampararé ni te dejaré. Cuando susurra ríndete, declara Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra es espada que destroza mentiras enemigas. Efesios 6:17. Úsala constantemente, agresivamente. Porque primera de Juan 4:4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Permíteme darte un ejemplo moderno. Una líder de alabanza ungida comenzó a ver avance ministerial. Las personas se liberaban en adoración. El pastor le dio más responsabilidad, pero en 3 meses todo su equipo renunció, sin explicación clara. Simplemente todos encontraron razones para irse. Quedó sola dirigiendo alabanza. Lloró durante semanas. Pensó en renunciar, pero Dios le mostró: esto no es rechazo humano, es ataque espiritual. Porque tu unción está molestando al enemigo. Ella se mantuvo firme, perdonó, siguió adorando, y 6 meses después, Dios le trajo un equipo completamente nuevo, más ungido, más comprometido, más alineado con la visión. El ataque no la destruyó, la preparó, esa es la verdad. Cuando el enemigo ataca tu círculo, no es porque estás fallando, es porque estás avanzando. Y Él tiene miedo de lo que Dios está a punto de hacer a través de ti. Entonces no te rindas. Reconoce el ataque. Perdona la traición. Busca a Dios más profundo y espera que Dios reconstruya tu círculo con las personas correctas en el tiempo correcto. Tu soledad enemiga es temporal, pero tu victoria es eterna. Dale like a este video, porque estás ayudando a otros elegidos a reconocer guerra espiritual, disfrazada como rechazo social. Pero hay otra razón para tu soledad que es aún más dolorosa, porque viene de quienes deberían apoyarte más. Razón número 3, porque tu unción incomoda la religiosidad. La tercera razón por la que los elegidos de Dios caminan solos es porque la unción verdadera expone la religiosidad falsa. Y la religiosidad, cuando es expuesta, no se arrepiente, ataca, critica, rechaza, aísla, porque la luz verdadera siempre incomoda la oscuridad disfrazada de luz. La libertad genuina siempre ofende el legalismo controlador, y la presencia real de Dios siempre revela la ausencia de Dios en rituales vacíos. Jesús experimentó esto repetidamente, pero el ejemplo más claro está en Lucas 4:16 al 30. Jesús regresó a Nazaret, su ciudad natal, y entró en la sinagoga. Le dieron el libro de Isaías. Leyó sobre el ungido enviado a predicar buenas nuevas. Cerró el libro y declaró: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Versículo 21. La respuesta inicial fue positiva. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca.
Pero entonces Jesús confrontó su incredulidad. Les recordó que Dios envió a Elías a una viuda gentil, no a las viudas de Israel. Que Eliseo sanó a Naamán el sirio, no a los leprosos israelitas. Estaba exponiendo su orgullo religioso, su convicción de que Dios solo se movía en su sistema. Y la reacción fue violenta. Versículos 28 y 29. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. De maravillados a asesinos en 5 minutos. ¿Por qué? Porque la unción de Jesús expuso su religiosidad, reveló que Dios no estaba limitado a sus tradiciones, y en lugar de arrepentirse, atacaron. Versículo 24. Y dijo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Esa es la realidad. La unción verdadera es rechazada por los religiosos, porque amenaza su control, expone su vacío, revela que su sistema está muerto mientras claman que está vivo. Juan 15, 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo antes, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Jesús advirtió: la unción atrae odio, no de pecadores, de religiosos, porque los religiosos construyeron reinos alrededor de sus sistemas, y cuando Dios envía unción que opera fuera de esos sistemas, se sienten amenazados. Entonces, ¿cómo identificas esta razón de soledad? Primero, líderes religiosos te critican sin razón válida. Es muy radical. No sigue nuestro protocolo. No se somete a nuestra autoridad. Segundo, iglesias tradicionales te rechazan, no porque estés en pecado, sino porque tu libertad incomoda su control. Tercero, personas que valoran rituales sobre relación te evitan. Prefieren ceremonias predecibles a presencia impredecible. Cuarto, cuando ministras con unción, algunos se liberan pero otros se ofenden. La misma presencia que libera a unos enfurece a otros. ¿Por qué sucede esto? Porque Mateo 9:17, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Vino nuevo rompe odres viejos. Unción fresca no cabe en estructuras muertas, y cuando Dios te unge con algo nuevo, los que están casados con lo viejo te rechazarán, no porque eres malo, sino porque tu unción expone que su sistema está vacío. ¿Cómo respondes a este rechazo religioso? 4 armas. Primera, no te defiendas. Jesús no peleó con los fariseos, los confrontó y siguió adelante. Segunda, no busques validación de sistemas muertos, busca aprobación de Dios. Gálatas 1:10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Tercera, encuentra tu tribu fuera de la religión. Dios te conectará con personas que valoran unción sobre tradición. Cuarta, mantente humilde. La unción no te hace mejor, te hace responsable. No uses tu libertad para juzgar, úsala para liberar. Y recuerda, el rechazo religioso prueba que estás en el camino correcto. Porque si los religiosos te aceptaran completamente, no tendrías unción verdadera, tendrías conformidad segura. Pero Dios no te llamó a conformidad, te llamó a transformación. Y la transformación siempre incomoda a quienes prefieren status quo religioso. Suscríbete a este canal porque equipamos a creyentes para caminar en unción verdadera, sin disculparse por incomodar religiosidad muerta. Pero hay otra razón para tu soledad que Dios orquesta intencionalmente. Razón número 4. Porque Dios te desconecta de lo temporal. La cuarta razón por la que los elegidos de Dios caminan solos es porque Dios intencionalmente desconecta tu corazón de lo temporal para reconectarlo a lo eterno. Y esa desconexión es solitaria.
porque la mayoría de personas, incluso creyentes, están profundamente apegadas a cosas temporales. Carrera, dinero, posesión, estatus, comodidad, seguridad. Y cuando Dios comienza a romper tu apego a esas cosas, te alejas naturalmente de quienes todavía las persiguen. Abraham experimentó esto dramáticamente. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete, deja, sepárate de todo lo familiar, todo lo seguro, todo lo cómodo. ¿Por qué? Porque Dios no podía cumplir la promesa mientras Abraham estaba atado a Ur. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. No sabía a dónde iba. Hebreos 11:8. Solo sabía que Dios llamaba y obedeció. Esa obediencia lo costó todo temporal. Dejó su tierra, su familia, su casa, su herencia, su identidad cultural, todo, para seguir una promesa que no podía ver. Y ese viaje fue profundamente solitario, porque nadie más escuchó el llamado, solo él. Génesis 12:5. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron. Tomó a algunos, pero dejó a la mayoría, porque el llamado era personal, único, solitario. Y durante ese viaje, Dios hizo algo crítico. Rompió el apego de Abraham a Lot. Génesis 13 muestra conflicto entre sus pastores, y Abraham, generosamente, le dio a Lot primera elección de tierra. Lot eligió lo mejor: Sodoma y Gomorra, tierra fértil, ciudades prósperas. Abraham quedó con menos. Pero versículos 14 y 15. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios no habló la promesa completa hasta que Lot se fue. ¿Por qué? Porque mientras Abraham estaba apegado a Lot, estaba apegado a temporal, y Dios necesitaba que su corazón estuviera completamente libre de apegos terrenales para recibir promesa eterna. La separación de Lot fue dolorosa, pero necesaria, porque Dios estaba desconectando a Abraham de temporal para conectarlo a eterno. Filipenses 3, 7 y 8 registra el mismo patrón en Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo perdió todo: reputación como fariseo, posición en el Sanedrín, respeto de su pueblo, herencia familiar, comodidad, seguridad, todo. ¿Por qué? Para ganar a Cristo. Conocimiento de Cristo superaba todo lo demás. Entonces, ¿cómo identificas esta razón de soledad? Primero, pierdes interés en cosas que antes te emocionaban: posesiones materiales, eventos sociales, entretenimiento mundano. Ya no te satisfacen. Lo que antes llenaba tu tiempo ahora se siente vacío. Lo que antes emocionaba tu corazón ahora aburre. No es depresión, es desconexión divina. Dios está desenchufando tu corazón de lo temporal. Segundo, tus valores cambian radicalmente. Lo que importaba antes ya no importa. Lo que ignorabas antes ahora es prioritario. Antes valorabas promoción en trabajo. Ahora valoras propósito en reino. Antes buscabas impresionar personas. Ahora buscas impactar almas. Antes acumulabas posesiones. Ahora siembras generosidad. Los valores se voltean completamente. Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Tercero, conversaciones superficiales te vacían. Charla trivial sobre cosas temporales se siente como pérdida de tiempo. Antes podías hablar horas sobre deportes, películas, chismes. Ahora esas conversaciones te drenan, no porque seas orgulloso, sino porque tu corazón está conectado a cosas eternas. Y cuando corazón se conecta a eterno, temporal pierde atractivo. Cuarto, sientes hambre profunda de cosas eternas. Oración, escritura, presencia de Dios, propósito del reino. Estas cosas te llenan de manera que temporal nunca llenó. Lucas 10:42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María escogió lo eterno. Marta se ocupó con temporal. Tu corazón está siendo cambiado de Marta a María. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Mateo 6:19-21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios está reposicionando tu corazón, de temporal a eterno. Y ese reposicionamiento requiere desconexión de cosas, de personas, de sistemas, de todo que compite con lo eterno. Permíteme darte un ejemplo moderno. Un empresario exitoso sintió llamado al ministerio, pero amaba su carrera, el dinero, el estatus, las vacaciones, el estilo de vida. Dios comenzó a remover su placer en esas cosas. No las quitó inmediatamente, pero quitó la satisfacción que traían. Las vacaciones se sentían vacías, el dinero se sentía sin propósito, el estatus se sentía superficial, y lentamente su corazón se desconectó de temporal. Comenzó a valorar cosas eternas, almas, discipulado, impacto del reino, y cuando finalmente dejó su carrera, no fue pérdida, fue liberación, porque su corazón ya estaba desconectado. Esa es la obra de Dios, desconectarte de temporal para que temporal no te detenga de eterno, y esa desconexión es solitaria, porque la mayoría todavía está conectada, todavía persigue, todavía valora, pero tú ya no. Entonces caminas solo, pero caminas libre, libre de apegos que esclavizan a la mayoría. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Comparte este video con alguien cuyo corazón Dios está desconectando de temporal para conectar a eterno y necesita saber que esa soledad tiene propósito divino. Pero la desconexión es solo preparación, porque la siguiente razón revela el fuego donde Dios te purifica. Razón número 5. Porque estás siendo probado como oro. La quinta razón por la que los elegidos de Dios caminan solos es porque la soledad es el fuego donde Dios refina carácter. Como oro en horno, como plata en crisol. La soledad expone impurezas que la multitud esconde, revela debilidades que la compañía cubre y quema todo lo que no es de Dios para que solo quede lo puro. Job 23:10. Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Probará, no destruirá, probará, en fuego, para purificar. José es el ejemplo bíblico más claro de refinamiento en soledad. Génesis 37 muestra a José a los 17 años, favorito de su padre, soñador arrogante, compartiendo sueños que provocaban envidia, diciéndoles a sus hermanos que se inclinarían ante él. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. José tenía el llamado, pero no el carácter. Tenía la promesa, pero no la madurez. Tenía los sueños, pero no la humildad. Entonces Dios permitió 13 años de fuego refinador, vendido como esclavo por sus hermanos. Génesis 37:28. Trabajando en casa de Potifar, lejos de familia, falsamente acusado de intento de violación por resistir tentación. Génesis 39:12-20. Arrojado a prisión,
olvidado por años. Génesis 40, 23. 13 años. De los 17 a los 30. Soledad total. Separación completa. Fuego intenso. Pero ese fuego no lo destruyó, lo refinó. Cuando José finalmente salió de prisión y se paró ante Faraón, no era el chico arrogante de 17 años, era el hombre quebrantado de 30. Génesis 41:40 muestra que fue puesto segundo al mando de Egipto. Pero nota lo que pasó cuando sus hermanos aparecieron años después. Génesis 42:6 muestra que cuando vinieron, se postraron ante él. El sueño cumplido. Pero José no se vengó. Génesis 45:4 y 5. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Cero amargura, cero venganza, cero resentimiento, solo perspectiva divina. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Esa perspectiva solo viene después del fuego, porque el fuego de soledad quemó el orgullo, la autosuficiencia, la amargura, el resentimiento, todo lo impuro. Piensa en lo que José pudo haber dicho: ustedes me vendieron, me arruinaron la vida. Pasé 13 años sufriendo por su envidia. Tenía todo el derecho, todo el poder, todo el motivo. Pero dijo lo opuesto: Dios me envió, no ustedes me vendieron. Dios me envió. Eso es refinamiento completo, donde el fuego quemó todo excepto fe pura en soberanía absoluta de Dios, y dejó solo oro, carácter refinado, humildad profunda, fe inquebrantable, perspectiva eterna. Eso es lo que el fuego de soledad produce en elegidos que lo abrazan en lugar de resistirlo. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Fe probada con fuego, más preciosa que oro, porque oro se purifica en fuego, y fe se purifica en prueba, y la prueba más intensa es soledad, donde no hay humanos para apoyar, solo Dios para sostener. Malaquías 3:3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Dios se sienta como refinador, observando, controlando temperatura, removiendo impurezas, esperando pacientemente hasta que ve su reflejo en el metal, y solo entonces detiene el fuego. Eso es lo que hace en soledad. Te refina, remueve impurezas, orgullo, autosuficiencia, amargura, miedo, control, todo lo que no es de Él, hasta que ve su imagen en ti. Entonces, ¿cómo identificas esta razón de soledad? Primero, la soledad duele, pero también transforma. No es solo dolor, es cambio profundo. Segundo, descubres debilidades que no sabías que tenías: orgullo, miedo, necesidad de aprobación. Tercero, enfrentas decisiones que revelan tu carácter. ¿Confiarás en Dios cuando no hay humanos? Cuarto, sales diferente de cómo entraste, más humilde, más dependiente, más confiado en Dios. ¿Cómo administras este fuego? 3 claves. Primera, no huyas del proceso, abraza el fuego. Sabe que Dios controla la temperatura. Segunda, permite que Dios remueva lo impuro. No te aferres a orgullo, control o autosuficiencia. Suéltalos. Tercera, confía en el tiempo de Dios. El oro no se refina en un día, requiere proceso, y tu proceso tiene tiempo perfecto. Permíteme darte un ejemplo moderno. Una mujer entró en temporada de soledad profunda después de pérdida devastadora. Perdió su trabajo, su casa, su matrimonio. Quedó completamente sola,
sin recursos, sin apoyo, solo Dios. Los primeros meses fueron agonía. Lloró, cuestionó, luchó, pero lentamente Dios comenzó a mostrarle cosas en su corazón que necesitaban morir. Autosuficiencia, orgullo, necesidad de control, miedo al rechazo. El fuego de soledad quemó todo eso. Y cuando finalmente salió, 2 años después, no era la misma mujer. Era más fuerte, más libre, más confiada en Dios que nunca. El fuego no la destruyó, la refinó, como oro. Esa es tu soledad. No es destrucción, es refinamiento. Dios te está probando como oro, y cuando salgas saldrás puro, fuerte, refinado, listo para llevar el peso de la asignación que Dios te confió. Entonces abraza el fuego, porque Job 23:10, me probará y saldré como oro. Dale like a este video, porque estás ayudando a otros elegidos a ver su soledad como refinamiento, no como rechazo. Pero el refinamiento no es la única razón, porque la siguiente revela algo único sobre tu llamado. Razón número 6, porque tu llamado es único y solitario. La sexta razón por la que los elegidos de Dios caminan solos es porque tu llamado es único. Dios te diseñó para asignación específica que nadie más puede cumplir. Y ese diseño único requiere camino único, que pocos comprenden, que la mayoría cuestiona, pero que solo tú puedes caminar. Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes del vientre, antes del nacimiento, Dios te conoció, te diseñó, te apartó, para propósito específico. Pablo experimentó esto intensamente. Después de su conversión dramática en el camino a Damasco, pensarías que Dios inmediatamente lo lanzaría al ministerio. Pero Gálatas 1:15 al 18. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Arabia, 3 años, solo, sin maestros, sin apóstoles, sin validación de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el llamado de Pablo era único: apóstol a gentiles, no a judíos, revelador de misterios escondidos, no simplemente predicador de evangelio conocido. Y ese llamado único requería preparación única, directamente de Cristo, en soledad, sin filtros humanos que contaminarían la pureza de la revelación. Versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No según hombre, no de hombre, por revelación directa. Eso es llamado único, y llamado único requiere camino único, que otros no entienden, que multitudes cuestionan, pero que Dios diseñó específicamente para ti. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hechura suya, diseño divino, obras preparadas de antemano, antes que nacieras, antes que pecaras, antes que creyeras. Dios ya había preparado tu camino, tu asignación, tu propósito, y ese propósito es único, no genérico, no copiado, único. Entonces el camino para alcanzarlo también es único. Entonces, ¿cómo identificas esta razón de soledad? Primero, nadie realmente entiende tu llamado. Intentas explicarlo, pero las personas miran confundidas. Segundo, tus métodos son diferentes. No encajan en moldes establecidos. Tercero, tu visión parece imposible para otros. Es demasiado grande. Es muy radical. No funcionará. Cuarto, sientes que estás en carrera que nadie más corre, porque no hay competencia, solo tú y tu carril específico. Primera de Corintios 9:24. ¿Cómo caminas este camino único? 4 claves.
Primera, deja de buscar validación de multitudes. Busca confirmación de Dios. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No puedes agradar a Dios y a hombres simultáneamente, especialmente cuando tu llamado único desafía expectativas humanas. Entonces escoge: aprobación divina o aceptación humana. No puedes tener ambas. Segunda, deja de compararte con otros siervos. Tienen su carril, tú tienes el tuyo. Juan 21:20-22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro comparándose con Juan, y Jesús lo cortó inmediatamente. ¿Qué a ti? Tu carril es tuyo, su carril es suyo. No compares, no compete, corre tu carrera. Primera de Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corre tu carrera. Tercera, abraza tu singularidad. No es rareza, es diseño divino. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios te diseñó específicamente para tu llamado único. No eres accidente, no eres error, eres diseño intencional. Salmo 139, 13-16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Diseño divino, propósito específico, llamado único. Abrázalo, no lo rechaces. Cuarta, camina tu camino aunque nadie más lo entienda, porque Dios te preparó para él, y solo tú puedes caminarlo. Nadie más tiene tu combinación de dones, tu historia, tu perspectiva, tu unción. Todo se combinó específicamente para tu asignación única. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Preparó de antemano, antes de nacer. Entonces camínalo, aunque solitario, porque solo tú puedes. Permíteme darte un ejemplo moderno. Un joven sintió llamado a ministerio entre personas sin hogar, no en programa establecido, en las calles, durmiendo con ellos, comiendo con ellos, viviendo entre ellos. Su familia pensó que estaba loco. La iglesia dijo que era peligroso. Los amigos dijeron que desperdiciaba su potencial. Pero él sabía que Dios lo llamó, específicamente, únicamente, a ese grupo, de esa manera. Pasó años solo, sin apoyo, sin validación. Pero Dios lo usó poderosamente. Personas sin hogar fueron salvas, liberadas, transformadas, porque un hombre caminó su camino único aunque nadie más lo entendió. Ese es tu llamado, único, diseñado específicamente para ti. Y ese llamado único requiere camino solitario, porque multitudes no pueden caminar carriles individuales. Entonces, abrázalo, camínalo, aunque nadie más lo entienda, porque Dios te preparó de antemano para obras que solo tú puedes hacer. Salmo 139:16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Suscríbete a este canal porque equipamos a elegidos para caminar sus llamados únicos, sin disculparse por no encajar en moldes religiosos establecidos. Pero hay una última razón, la más profunda de todas. Razón número 7. Porque Dios enseña dependencia total. La séptima y última razón por la que los elegidos de Dios caminan solos es porque Dios está removiendo sistemáticamente toda bengala humana para enseñarte dependencia total en Él, no dependencia parcial, total, porque mientras tengas apoyo humano, confiarás en humanos. Mientras tengas provisión visible,
confiarás en provisión. Pero Dios quiere que aprendas que solo Él es suficiente, que cuando todo falla, Él permanece. Y esa lección solo se aprende cuando todo lo demás es removido. Elías experimentó esto de manera dramática. Primera de Reyes 17, 1 al 4. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Y vino a él palabra de Jehová diciendo: «Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Profetizó sequía de 3 años y medio, y Dios inmediatamente lo envió al desierto, solo, escondido, sin contacto humano, con provisión sobrenatural ridícula: cuervos, aves carroñeras inmundas según la ley, trayéndole pan y carne. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo, cada día, provisión divina directa, sin intermediarios humanos, sin sistema establecido, solo Dios y cuervos. ¿Por qué Dios hizo esto? Para enseñarle dependencia total. Elías no podía cultivar comida. El arroyo eventualmente se secaría. Los cuervos podían fallar cualquier día. No había backup plan. No había seguridad humana. Solo Dios. Y esa dependencia forzada enseñó a Elías algo que no podía aprender en comodidad: que Dios es completamente confiable, incluso cuando sus métodos parecen ridículos, incluso cuando la provisión viene de fuentes imposibles. Dios provee. Segunda de Corintios 12, 9 y 10 registra la misma lección con Pablo. Y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Poder perfeccionado en debilidad, fuerza en flaqueza. Eso es dependencia total. Cuando eres tan débil que no puedes sostenerte, tan necesitado que no puedes proveerte, tan quebrantado que no puedes arreglarte, entonces Dios se mueve, porque finalmente hay espacio para su poder. Mientras confíes en tu fuerza, Dios espera, pero cuando tu fuerza falla completamente, su poder se perfecciona. Entonces, ¿cómo identificas esta razón de soledad? Primero, toda ayuda humana se cierra inexplicablemente. Personas que prometieron ayudar desaparecen. Segundo, provisión visible se agota. Cuenta bancaria baja. Oportunidades se cierran. Tercero, te sientes completamente débil, sin recursos, sin opciones, sin fuerza propia. Cuarto, solo te queda Dios. Literalmente, ningún otro lugar a donde ir, ninguna otra persona en quien confiar. ¿Cómo atraviesas esta temporada? 4 claves. Primera, acepta que Dios removió bengalas intencionalmente. No es accidente, es diseño. Dios está enseñándote algo que solo puedes aprender sin bengalas. Segunda, clama a Dios como nunca antes. Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. La angustia es plataforma para liberación, pero primero debes invocar, clamar, gritar, como David en Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Tercera, observa cómo Dios provee sobrenaturalmente, porque cuando humanos fallan, Dios se mueve. No de maneras predecibles, de maneras sobrenaturales, como maná cayendo del cielo. Éxodo 16. Como aceite multiplicándose en vasija de viuda. Segunda de Reyes 4. Como 5 panes alimentando 5,000. Mateo 14. Dios provee, pero a menudo espera hasta que toda provisión humana falle, para que cuando provea nadie pueda decir fue coincidencia. Todos sabrán fue Dios. Cuarta, aprende la lección de dependencia para siempre, porque esta lección te servirá el resto de tu vida.
en cada crisis futura, en cada necesidad futura, en cada desierto futuro. Recordarás, Dios proveyó entonces, proveerá ahora. Y esa memoria de fidelidad pasada fortalece fe presente. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Acordarás, porque memoria de provisión pasada sostiene fe en provisión futura. Permíteme darte un ejemplo moderno. Un misionero fue a campo sin apoyo financiero establecido. Vivía por fe. Los primeros meses, ofrendas llegaban regularmente, pero de repente, todo paró. Por 3 meses, nada. Cuenta en cero. Sin comida, sin dinero, solo Dios. Oró desesperadamente. Y Dios comenzó a proveer de maneras imposibles. Alguien dejaba comida en su puerta, anónimamente. Transferencias bancarias aparecían sin remitente. Necesidades se suplían exactamente cuando llegaban. Aprendió que Dios es proveedor absolutamente confiable, incluso cuando toda provisión humana falla. Esa es tu lección. Dependencia total. Dios está removiendo bengalas para que aprendas que solo Él es suficiente. Y esa lección, aunque dolorosa, es la más valiosa que jamás aprenderás. Porque cuando sabes que Dios es suficiente, nada te detiene. Ninguna crisis te quebranta, ninguna falta te paraliza, porque sabes que el proveedor vive y provee. Siempre. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Comparte este video con todo elegido que está aprendiendo dependencia total en soledad forzada. Estas son las 7 razones. Ahora sabes por qué caminas solo. Después de descubrir estas 7 razones, hay una verdad que lo cambia todo. Tu soledad no es castigo, es posicionamiento, no es rechazo, es preparación. No es abandono, es apartamiento divino, porque Dios aísla para revelar, el enemigo ataca para desanimar, tu unción incomoda para exponer, Dios te desconecta de temporal para conectar a eterno, te refina como oro para purificar, tu llamado es único para glorificar, y Dios enseña dependencia para fortalecer. 7 razones, todas con propósito, ninguna accidental. Y cuando entiendes estas razones, tu perspectiva cambia completamente. Ya no eres víctima de soledad, eres estudiante en el aula más importante de Dios, donde Él forja a sus guerreros más poderosos. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Padecer un poco, después perfección, firmeza, fortaleza, establecimiento. Eso es lo que la soledad produce, no debilidad, fortaleza, no destrucción, perfección, no abandono, establecimiento. Entonces abraza tu temporada solitaria. Adminístrala con propósito, no la desperdicies quejándote, úsala creciendo, no la pases amargándote. Pásala aprendiendo, porque cada día de soledad es un día de formación, cada hora de aislamiento es una hora de refinamiento, cada momento de dolor es un momento de transformación, y cuando salgas, y saldrás, porque esta temporada es temporal no permanente, saldrás diferente, más fuerte, más sabio, más ungido, más dependiente de Dios, más libre de humanos, más listo para la asignación que Dios preparó. Porque Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluso soledad, incluso aislamiento, incluso rechazo, todo trabaja para bien, para aquellos llamados según su propósito, y tú eres llamado, elegido, apartado. Entonces tu soledad tiene propósito, divino, eterno, poderoso. No la desperdicies en amargura. Úsala para crecimiento. No la resientas en dolor. Abrázala como invitación, porque Dios te está preparando para algo que la multitud nunca tocará. Algo que solo puede venir después del desierto.
algo que vale cada lágrima solitaria que has derramado. Cerremos en oración. Padre Celestial, gracias por cada elegido viendo esto. Encuéntralos en su soledad. Revélales que no están abandonados, sino apartados, que su aislamiento tiene propósito divino. Transforma su perspectiva de víctima a vencedor. Fortalécelos para terminar bien esta temporada. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje transformó tu perspectiva, escribe elegido no abandonado en los comentarios. Declara que entiendes que tu soledad es preparación divina para asignación eterna. Suscríbete a este canal porque predicamos verdad bíblica que transforma dolor en propósito y soledad en fortaleza. Comparte este video con cada elegido que está siendo aplastado por aislamiento que no entiende. Y recuerda, tu soledad no es el final de tu historia, es el capullo donde Dios te está transformando. Y cuando salgas volarás, más alto, más fuerte, más ungido, que cualquier cosa que experimentaste en la multitud. Hasta el próximo mensaje, camina tu soledad con propósito, porque Dios está contigo, siempre. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.